Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy hablaremos sobre el turismo en la Amazonía. Nuestro invitado, Norby López, es biólogo, guía naturista de turismo a nivel nacional e internacional. Él es cofundador de Napo Wildlife Center, desarrollado con la comunidad Quicha Añangu. Es también consultor independiente. Bienvenidos, Norby. Sé que has experto un montón de cosas. Cuéntanos, sobre todo en el turismo, ¿cómo ha afectado la pandemia al turismo en la Amazonía? Bueno, yo creo que no es necesariamente la pandemia la que ha afectado al turismo en la Amazonía o en general en el mundo, sino la forma de manejarnos como sociedad y las decisiones que han tomado las autoridades. ¿Y qué quiero decir con esto? Irónicamente, las primeras áreas o los primeros servicios y accesos a diferentes lugares que se pusieron disponibles para el público y la sociedad en general, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, fueron los centros comerciales. Es decir, las áreas donde no necesariamente tienes un distanciamiento físico, no necesariamente tienes un área aireada y con todos los protocolos de bioseguridad, por más que te bañes literalmente en alcohol y cualquier otro desinfectante. Las áreas más seguras son y seguirán siendo las áreas naturales. Y ellas pues tardaron mucho tiempo y en unos mensajes irónicos mirábamos entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente de Ecuador tirarse una pelotita que decía, no, las áreas permanecerán cerradas por seguridad de los usuarios. Y nada más irónico que abrir primero un centro comercial, cualquiera que este sea, sin estigmatizar a ninguno, pero las áreas naturales debieron ser por sanidad mental y espiritual y pública las primeras abiertas. Entonces, esa ha sido la afectación, es decir, la mala decisión de las autoridades, quienes quieran que hayan estado en su momento y no tomaron la decisión apropiada, y la forma de la sociedad también de manejarse en este acercamiento y en este pobre conocimiento. No hay un manual, por supuesto, para pandemias o para crisis de esta magnitud, pero eso es lo obvio, ¿no? Es lo más quizás evidente de toda evidencia que esa será la mejor área por todas las razones que acabo de mencionar, humanas, mentales, físicas, biológicas, de tener un área natural disponible para tu visita. Norby, ¿cuáles fueron las repercusiones que hubo en la región a propósito de? Bueno, yo diría que las repercusiones las iremos viendo en el camino, más allá de las económicas, por supuesto, que crearon un cuello de botella para los diferentes servicios, emprendimientos de establecimientos, comunidades, privados, públicos. Ha sido, yo creo que también un cuello de botella social, ¿no? Como digo, no hay un manual para crisis, para pandemias de esta magnitud, pero yo creo que también es un llamado, una invitación a cada ciudadano, a cada ser humano a informarse mejor. Ayer participaba en una charla también con unos amigos de diferentes países de Latinoamérica con motivo del Día del Jaguar, el Día Internacional del Jaguar, ¿no? Y les compartía este mensaje que está plasmado. Tú tienes un fondo virtual atrás mío que puedes observar donde están pictogramas o pinturas rupestres que tienen más de 20,000 años de historia, que están entre Colombia y también en otros países de Latinoamérica. Y ahí están plasmadas imágenes de este respeto a la naturaleza, de esta admiración a la biodiversidad que han tenido las culturas locales en todos nuestros ahora países. Y yo les decía, pues primero ha existido este respeto a la naturaleza y segundo ha existido una forma de visión más allá de nuestras fronteras que nos hemos impuesto con la historia, ¿no? En el establecimiento de nuestras llamadas repúblicas, siendo irónico, pero a la vez
creo que en este momento, con esta crisis, lo que estamos aprendiendo es a eso, a vivir en crisis. El mundo siempre ha estado en crisis, diferentes magnitudes de diferentes retos, pero nunca ha existido una estabilidad. Entonces debemos aprovechar cada día, como dice quizás el trillado dicho, de que este puede ser tu último día. ¿Qué vas a hacer y qué factura le vas a poner a tu vida en el día de hoy? Así es que creo que ese es quizás una invitación, un llamado a cómo debemos llevar nuestras vidas. Entonces yo creo que las consecuencias de esto, más allá de lo económico, de lo logístico, las veremos en cómo llevamos nuestras vidas, ¿no? Y creo que es una importante reflexión frente a lo que estamos atravesando, porque claro, hemos recibido ya hace un día o un par de días una nueva variante, ¿no? Claro. Y a veces estamos lejos de la ciencia y estamos más cercanos a quizás una bola de comentarios o de, digamos, opiniones que se van volviendo verdad en el camino porque les damos una atención innecesaria, ¿no? Creo que esa ha sido la historia del mundo en general. ¿Tú crees que hubo algún cierto tipo de repercusión, pero solamente en la zona, en todo lo que es la Amazonía? Por supuesto, hubo casos de COVID en la Amazonía entre tanto residentes, colonos y las comunidades nativas. Yeah. Pero debido a lo que acabamos de mencionar al inicio, de que son áreas abiertas, son áreas mucho más amigables con naturaleza, con aire puro, con menos intervenciones y contaminantes de todo tipo a todo nivel, pues tienes una mejor calidad de vida, ¿no? Yeah. Entonces, las comunidades y los residentes, así como colonos, han sabido atender, de hecho, las misiones del Ministerio de Salud y de también la empresa privada lograron que estas áreas, a pesar de que sean tan remotas, con ese trabajo público-privado, sean de las localidades en general de la Amazonía ecuatoriana, las vacunadas con el mayor índice de porcentaje a nivel de población, de manera que pudieran estar protegidos. Y de hecho, ya en el tema biológico, hablando como biólogo, cercano más a la ciencia, pues tu calidad de vida y tu cuerpo, tu sistema inmune está mejor que aquel ciudadano que está en el mundo, entre comillas, pues desarrollado o en el mundo civilizado nuevamente, entre comillas, porque tienes un mejor acercamiento a un entorno que le hace bien a tu organismo. Entonces, entre lo que comes, lo que consumes, cómo vives, el tipo de ambiente, el paisaje, pues son todos elementos que suman y que te dan una predisposición mucho más fuerte, preparado a este tipo de impactos. Obviamente no estás libre de que tengas un impacto en tu salud, sin embargo tienes una mejor calidad de vida. Y esto es lo que debemos seguir cultivando como ciudadanos, como humanidad. ¿Cuáles han sido el cambio que ha habido en la biodiversidad? ¿Hubo cambio en la biodiversidad? Pues yo esbozaba sonrisas nuevamente irónicas en estos mágicos videos compartidos en redes durante la pandemia, que todavía sigue, en donde nos visitan en la ciudad o en los alrededores de la ciudad animales, o miren, ya se recuperó la naturaleza. Eso no sucede en semanas o en meses o en este par de años de pandemia que ya llevamos. Lo que sí ha existido, obviamente, es quizás una reflexión de cómo estamos manejando esos recursos naturales inmediatos cerca de nuestras ciudades. Ecuador tiene la ventaja, a pesar de ser un país tan pequeño, es extremadamente biodiverso. La biodiversidad incluye la parte cultural y van de la mano, no son excluyentes, ¿no? Donde tienes una mega diversidad de flora y fauna, tienes una diversidad cultural también, y esto se da pues en todo el mundo. Y no hay que olvidarse que
Centro y Sudamérica son prácticamente representantes de más del 85% de los bosques tropicales que le quedan al mundo. Y Por no se supuesto. olviden que los bosques tropicales en el mundo apenas cubren el 7% de la superficie continental del planeta. Entonces nos queda muy poco y somos responsables o corresponsables del manejo y de cómo se recuperará o cómo seguiremos degradando esos entornos. Entonces, la naturaleza no es que se recuperó, sino que tuvo unos espacios de respiro, diría yo, y claro, diferentes animales o fauna nativa pudo presenciar que los humanos están inactivos, están guardados, qué les sucedió, y la curiosidad, por supuesto, hizo que diferentes animales aparecieran cerca de parques urbanos o cerca de áreas rurales o cerca de esa naturaleza con la que convivimos, ¿no? Porque el Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, para hablar capitalinamente, está rodeado de bosques andinos tropicales, tanto a occidente como hacia la parte oriental, hacia la Amazonía. La Amazonía empieza en los Andes. Si no existieran los Andes, pues no habría Amazonía. Sería una sabana muy parecida al África, pero en Sudamérica. Y es importante reflexionar sobre ese punto que tú acabas de mencionar, ¿no? No es que la naturaleza se recuperó porque ya no la estamos invadiendo, seguimos invadiéndola. De hecho, el tráfico de especies, tanto vivas como procesadas o partes de animales, se recrudeció durante la pandemia, así como el tráfico ilícito de estupefacientes, pues, ¿no? Entonces, ha habido unos impactos serios a nivel tanto de Ecuador como a nivel global frente a la naturaleza. Y pues lamentablemente esa es una línea económica que es muy importante en los recursos ilegales, que le genera unos pues ingresos increíbles a esta forma ilegal y criminal de manejar los recursos naturales y la naturaleza. Ahora me has comentado sobre lo que es la fauna. Ahora, cuéntame, ¿hubo repercusión en el medio ambiente? Claro, como te lo acabo de mencionar, la repercusión en estas áreas naturales, primero por estas decisiones desacertadas de no abrirlas para que el público pueda fluir y tener una calidad de vida y aportar también, porque esas son áreas que equivocadamente en su momento, en esa época, entre comillas, ganada, tenemos una decisión de no cobrar el ingreso a las áreas naturales, ¿no? Cuando nos dan servicios importantes, además de los ecosistemas, servicios pues económicos, tanto para las comunidades locales como para los visitantes, que deberían tener un aporte por quienes están haciendo uso de estas. Entonces, en esa parte económica y en la parte ambiental, pues la parte positiva quizás que es rescatable es que en este transcurso también se han ido sumando nuevas áreas naturales y también la decisión del nuevo Estado o la nueva administración del Estado, mejor dicho, de ampliar, por ejemplo, la Reserva Marina de Galápagos. Pero es importante también reconocer la biodiversidad del continente, ¿no? En la Amazonía, como que el Estado se ha quedado en silencio y más bien tiene una irónica y controversial política de abrir nuevas inversiones mineras y petroleras, donde está la mayor biodiversidad del planeta, no solamente del Ecuador, compartida entre el sur oriente colombiano, el noreste ecuatoriano y el noreste peruano. Está una gran reserva de biosfera que no solamente se enmarca en el Yasuní, se enmarca en todos estos parques aledaños, porque es un corredor biológico que data pues desde tiempos del Pleistoceno, es decir, más allá de las últimas glaciaciones, entre 4 millones de años en el tiempo geológico, pues tenemos un recurso natural invalorable, ¿no? Que pues nos da una calidad de vida, como mencionaba hace un momento, pero que muchas veces el mundo tiende a monetizar
cada acción, y por supuesto el dinero es importante, pero deberíamos reflexionar de cómo lo usamos, ¿no? Y cómo podemos generar una mejor redistribución de esa riqueza monetaria, porque ya somos ricos de otras formas, sino que no hemos aprendido a apreciarlo de esa manera. Yo creo que esa es la mayor repercusión hacia pues las áreas naturales, desde nuestro pensar y actuar. ¿Tú crees que ha sido posible reactivar el turismo? Ha sido posible reactivar el turismo y hay una tendencia que, pues, como decía yo irónicamente nuevamente, descubrieron el agua tibia durante la pandemia y el hilo negro y dijeron, las áreas naturales son la nueva tendencia o la nueva realidad en esta nueva normalidad. Pues siempre han sido. Si miramos las estadísticas de los últimos 20 o 30 años en el mundo, y más aún Latinoamérica con esta cobertura vegetal, con este peso de ser los responsables del 85% de los bosques tropicales que le quedan al planeta, ha existido una creciente tendencia de ir a visitar las áreas naturales, de tener actividades de aventura y de turismo de naturaleza o ecoturismo. Si miramos los registros, esto está en el orden desde el 66% de crecimiento anual hasta más del 120% de crecimiento anual. Y por supuesto, la pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas y nos sentimos más seguros en áreas naturales. Desde los Andes hacia el Pacífico, las Galápagos, la Amazonía, los bosques húmedos que están en las estribaciones, todas estas áreas son las más seguras donde podemos obviamente ir a diferentes emprendimientos y tener una experiencia de naturaleza. De presenciar encuentros con vida silvestre significativos, desde observar el paisaje hasta observar aves o fotografiar animales que son inusuales en nuestra vida urbana, ¿no? Entonces, ha sido posible reactivar el turismo. Es ya una tendencia marcada por varias décadas y obviamente ha sido acumulada por siglos desde que los exploradores, más allá del extractivismo en la colonia, también ya nos contaban hace más de 200 años, tanto estos emblemáticos hombres y exploradores en sus expediciones, Humboldt en su momento, así como Darwin o la Condamine con la expedición geodésica, ¿no? Cada una de estas expediciones le han ido contando al mundo ese Ecuador megadiverso en culturas, en flora, en fauna, y tenemos unos embajadores que desde ese punto han ido activando el turismo a pesar de toda crisis, ¿no? Que revienta un volcán, que hay un terremoto, que hay una pandemia, obviamente ya es global, pero siempre hemos tenido una crisis que atender. Y ventajosamente el Ecuador no es un país de turismo masivo y esto nos permite pues tener otro tipo de visitantes a pesar de que el turismo interno o nacional, local, insiste en generar cuellos de botella y no prepara sus viajes, sino que se monta al auto y va a donde pues decidieron el día anterior o durante la noche o la madrugada la familia y terminas sentado horas previo a llegar o a retornar de esa visita que pudo haber sido más gratificante. Háblanos sobre Napo Wildlife Center. ¿Cómo se creó y a qué se dedica? Napo Wildlife Center fue y sigue siendo pues el esfuerzo y la visión de una comunidad local, la comunidad quichua de Añango, asentada en este sector del Parque Nacional Yasuní. Ellos son parte de varias de las nacionalidades indígenas que están en esta Amazonía ecuatoriana y en ese sector, que tuvo la visión, el sueño de crear su propio emprendimiento. En un momento, pues, con muchas dificultades previo al año 2000 y teniendo esta amistad con varios miembros de esta comunidad, existieron en ese momento 8 familias que le apostaron a crear un lodge de alto nivel, de clase mundial, para
invitar a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a disfrutar de un paisaje único en esa biodiversidad del Yasuní, que ha sido estudiada por más de 30 años, tanto por investigadores nacionales como extranjeros, y 2 estaciones científicas, tanto de la Universidad San Francisco de Quito como la Universidad Universidad Católica Pontificia del Ecuador, ya la dije al revés. En todo caso, estas 2 grandes estaciones científicas nos permitieron, además de varios, digamos, investigadores internacionales, darnos cuenta de que podíamos manejar un atractivo turístico de otra forma. Es decir, no salir a la selva solamente para ver qué nos ofrecen esa mega diversidad, sino saber a qué hora salimos y saber que hay ciertos lugares como los lamederos o los salados, como se les llama en Colombia, en Perú se les llama colpas. El Yasuní es fuente por este bosque colinado de varios lamederos donde puedes observar guacamayos, loras, periquitos y también mamíferos. Es decir, realizar un safari al estilo amazónico en Ecuador sin tener que soñar e irte al África. Pero de hecho, en esta experiencia tanto de la comunidad, cuando ellos ya trabajaron para otros lodges vecinos establecidos décadas atrás, y la experiencia de varios investigadores, así como de personas técnicas en temas de turismo de naturaleza, hicimos una alianza con la comunidad. Y estas 8 familias pues aperturaron el proyecto y se generó un acuerdo interno también en la comunidad de que el proyecto sea comunitario, no solamente de 8 familias y que la comunidad estuviera aparte. Estas alianzas también se establecieron con el Parque Nacional Yasuní. El ministro de aquel entonces no nos paraba mucha atención. Sin embargo, fue la autoridad local, el jefe de parque en ese momento, que pues conociendo esta visión, este sueño de la comunidad, el manejo que ellos venían manteniendo, porque se dio una dinámica muy interesante y única dentro de ese liderazgo propio de la comunidad, y que fue el zonificar su área de vida en ese territorio comunitario que hoy suman casi 22,000 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, que es un área muy importante. Quizás es la reserva comunitaria manejada para ecoturismo en ese sentido más grande del país, o una de las más grandes en Latinoamérica. Wow. Y que obviamente está abrazada y cobijada por la Reserva de Biosfera del Yasuní, tanto el parque como estas otras áreas comunitarias de otras etnias como los Waorani, ciertas comunidades también Shuar y Shuar que se han asentado, que son parte de esa realidad geográfica del Yasuní. Con estas alianzas entre los técnicos, entre el Ministerio de Ambiente o específicamente el jefe del parque, la administración del parque de ese momento, y una financiación externa a través de donaciones, logramos cristalizar en 3 años la planificación, la organización y la ejecución de lo que hoy en día es el Napa Wildlife Center. Estas donaciones financieras se sumaron a las donaciones de el cómo hacerlo, dónde hacerlo, y qué diseñar para esa estructura. Esta donación permitió finalmente en el año 2003 aperturar el Napa Wildlife Center al público, y en el año 2006 tuvo un galardón internacional y varias revisiones a nivel de los viajeros del mundo, de tener pues digamos, unas opiniones y unas revisiones muy positivas. Salió en el New York Times, salió en varios medios del turismo internacional de alto nivel de naturaleza, y esto le permitió pues llegar a un posicionamiento que para otros lodges en su momento les tomó, claro, con otra realidad mediática, en donde el internet casi no existía en ese momento o era muy lento, les tomó a ellos más de una década. Entonces, en apenas 3 años logramos posicionar un producto y un proyecto que, con todas estas alianzas entre técnicos, científicos de naturaleza o en el turismo de
naturaleza y el manejo de áreas naturales, así como una financiación apropiada a través de donaciones, permitió cristalizar el proyecto. Hoy en día, la administración es total de la comunidad. En el 2007 se hizo una transferencia adelantada de este convenio que estaba firmado para 20 años. Es decir, al 2020, el año de la pandemia, debía hacerse una transferencia total del proyecto. Siempre la comunidad pues tuvo este acercamiento positivo. Sin embargo, en ese año, en el 2007, tuvimos un desacuerdo interno con los donantes que quizás malentendía el objetivo de este proyecto y tuvimos que justamente, si tú quieres, hacer una reestructuración para que el proyecto tuviera esa sostenibilidad social, ambiental y financiera. Y hoy en día, pues, en manos de la comunidad, desde el 2007 sigue siendo un éxito. ¿Cuánto más o menos fue la inversión para este proyecto? Aproximado, no tienes los números. La inversión a través de donaciones, que hay que justamente... Sí, por supuesto. Muchas instituciones dicen, bueno, ¿y el Estado en qué aportó? El Estado aportó financieramente cero, pero con la voluntad, si tú quieres, técnica y una decisión de la administración del parque, fue posible tener el permiso para avanzar con el proyecto. Y los donantes, pues, tuvieron a bien donar una cantidad de dinero que, sumado al know-how, porque hay que también sumar estas donaciones del cómo hacerlo y dónde hacerlo, sumaron en total alrededor de $1.8 millones en ese momento. Es decir, llave en mano, se genera un proyecto a través de diferentes alianzas. Es como cuando, quizás mi ejemplo para poder ilustrarlo de mejor manera, es como cuando contratas a un arquitecto y tú tienes un terreno que vale, pues quizás financieramente tiene un precio en el mercado, pero otra cosa es poner llave en mano un edificio de apartamentos dúplex de lujo para el servicio de alojamiento, en este caso del turismo. Entonces, los donantes tuvieron como beneficio una exención de impuestos, un tax write-off con el IRS, es decir, el equivalente del SRI en Estados Unidos. Fueron 3 donantes que financieramente estuvieron presentes para poder aportar. Uno de ellos lamentablemente ya murió, el donante principal. Y bajo estas alianzas, como digo, también técnicas y estas donaciones del conocimiento, fue posible estructurar el Napa Wildlife Center. Esos fueron, si tú quieres, los valores entre financieros y técnicos que lograron cristalizar el Napa Wildlife Center. Norby, ¿nos puedes contar qué es el turismo comunitario y si tiene acogida? Bueno, yo creo que hay se ha tratado de definir de diferentes formas, pero si tú quieres una apreciación personal mía, yo diría que este es un modelo de gestión. Creo que la mayoría entre técnicos o la visión política, porque existe un reglamento de estos centros de turismo comunitario, como se les llama, en donde es un modelo de gestión. Es decir, lo que queremos evidenciar con esto es que el turismo es un negocio, eso hay que decirlo muy frontalmente, porque depende de una demanda y estructura una oferta para diferentes mercados o un mercado específico. Y en esa dinámica, pues hay un modelo de gestión. Detrás de este modelo de gestión está una comunidad, no está una corporación, no está una transnacional, no está una familia o un par de individuos, sino una comunidad. Es decir, la comunidad es la copropietaria, la gestora y tiene su directorio, y en eso también hubo un proceso de maduración dentro de la comunidad que muchas otras lo necesitan, o ese es quizás su talón de Aquiles para no consolidar sus proyectos. Porque tienes que entender un mundo externo que es muy ajeno a veces a la dinámica comunitaria, y también tienes que entender un liderazgo dentro de la comunidad para manejar un aspecto de tu vida comunitaria, que es el emprendimiento turístico,
además de tu vida comunitaria en el manejo territorial o cultural de tus propias actividades, ¿no? Claro, claro. Entonces, la sostenibilidad se dio en esos ejes, justamente. Entonces, el turismo comunitario, si tú quieres en menos palabras, es una suma de acuerdos de liderazgos internos comunitarios para poner un negocio turístico que sea sostenible en el tiempo, técnica y financieramente hacia un mercado en donde los beneficios son enviados a una comunidad entera. En ese momento eran 130 personas entre adultos y niños, aproximadamente unas 35 familias. Hoy en día bordean casi 200 y quizás son ahora más de 50 familias las que se ven beneficiadas y por supuesto crean empleo para otras más familias y otros individuos, tanto de comunidades aledañas en esa región del río Napo, en el Yasuní, y también contratan, por supuesto, técnicos externos, porque nosotros podemos ser como biólogos o como amantes de la naturaleza, entusiastas, amazónicos de corazón, pero nunca podrás ser un nativo que entiende esa dinámica de la selva o de la comunidad, así como la comunidad y los amazónicos tienen quizás también ciertas restricciones para entender el mundo externo y su dinámica, si tú quieres, occidentalizado. Entonces, estas alianzas y esta suma de conocimientos y de talentos hace que el turismo comunitario tenga éxito. Y ese es quizás uno de los modelos con su propia identidad que ha tenido éxito. Entonces, el turismo comunitario necesita estos varios ingredientes, no hay una receta escrita, pero si tú quieres es una suma de alianzas como las que hemos mencionado que le van fortaleciendo para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Sostenibilidad para la comunidad, para esa demanda, esos usuarios que buscan este tipo de destinos o actividades en la naturaleza y sobre todo pues cuidar ese entorno, esa materia prima que es la naturaleza. Sin ella pues no podría existir este tipo de emprendimientos. Galápagos también es un muy buen ejemplo, con la diferencia de que no tienes una comunidad local o las comunidades han ido demandando de estas grandes empresas o medianas o pequeñas tener también los beneficios, ¿no? Y quizás ha ido madurando también ese modelo de gestión en esa región insular en Galápagos. Y creo que hay numerosas oportunidades en otros espacios, tanto para comunidades campesinas, porque una comunidad no solamente es indígena, ¿no? También pueden ser varios mestizos, por los que nos consideramos mestizos, y varios campesinos que conforman una comunidad. De hecho, en Floreana hubo un pedido de generar un proyecto de turismo comunitario, y me llamó mucho la atención y descubrimos que sí, pues todos son nativos, digamos, posteriores a la colonia y a esa historia de Galápagos, pero ellos se consideran locales y generaron una intención de proyecto que todavía no se ha logrado cristalizar, pero que me parece que en continente también podría tener varios lugares, no solamente en Amazonía por su biodiversidad, sino en las estribaciones, en bosques nublados o en la parte andina, donde tienen un contingente de naturaleza extraordinario. Así que yo creo que esa debería ser una línea de acción de diferentes comunidades o asociaciones que tienen ese recurso natural. Si uno de nuestros si alguien de nuestra audiencia, perdón, quiere saber lo que es el turismo comunitario, ¿qué le explicaría? O sea, ¿qué es lo que encuentra en el turismo comunitario? En la oferta, si es que yo soy un usuario, voy a encontrar una diversidad de actividades que van desde esa convivencia con esa cosmovisión y con esa culturalidad, sea amazónica, sea andina o del Pacífico o de otras regiones del país. Y creo que como usuarios también debemos ser unos consumidores responsables, ¿no?
Hoy en día tú no vas al supermercado, y yo ya no voy al supermercado, sino al mercado local. Desde hace muchos años rompí esa, esa forma de consumo que no es buena para nadie por el tema de sostenibilidad. Y lo mismo le sucede al turismo, ¿no? Tú no compras un producto sin leer qué contiene, cómo está hecho, qué huella de, digamos, de, si tú quieres, ecológica estás dejando. Ya hay incluso empresas que han llegado a tener este sello de carbono neutro, entre comillas, ¿no? Aunque sigues causando un nivel de impactos, por supuesto. Es imposible, ya el hecho de existir y respirar, estamos generando, digamos, un grado de impacto. Entonces, en el turismo comunitario, lo que vamos a encontrar justamente es, primero, una identidad extraordinaria de un lugar específico o donde ese emprendimiento está, tanto de su diversidad intrínseca como organización y también de aquel entorno, ese paisaje y esa biodiversidad, tanto de flora y fauna que ellos están pretendiendo o intentando exponernos. Y digo intentando porque no todos han tenido éxito. Y justamente necesitan esos ingredientes que acabamos de mencionar. Entonces, el público debería tener, sí, por un lado, una paciencia de ir y apoyar estos emprendimientos, pero también la demanda es casi que implacable, ¿no? En un momento el turismo comunitario, que ya tiene más de 30 años de historia en el país, quizás un poco más, como que perdonas estos errores involuntarios que el servicio puede generar, porque tú como usuario estás demandando un servicio, ¿sí? Y tú como ofertante, en este caso con el modelo de gestión que acabamos de decir comunitario, a veces no estamos sincronizados del todo. El emprendedor o la comunidad en este caso quizás no conoce a su demanda apropiadamente y la demanda quizás está demandando cosas que quizás no encuentra en esa oferta. Entonces, en este punto, ya pues atravesando todo este historial de turismo comunitario, debemos tener como usuarios dos cosas. Primero, ser responsables como consumidores, saber qué es lo que queremos. Y segundo, apoyar a esos emprendimientos de la mejor manera. Y también conocer, en un tercer punto, quizás sí sumo, que ellos ya tienen un nivel extraordinario de clase mundial a nivel internacional y uno de esos ejemplos, como tú lo has mencionado, es el Napo Wildlife Center y no lo dicen solamente las opiniones de quienes lo cofundamos y la misma comunidad, sino las opiniones ya de varias decenas de miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Al principio fueron mayormente extranjeros, en un 99%, de ser justamente un destino de clase mundial. Entonces, como usuarios debemos, como dije, tener estas decisiones importantes de leer ese producto, de apoyarlo y también de saber qué es lo que queremos. Si yo voy, por ejemplo, al Wildlife Center como una turista, cualquiera, ¿qué voy a encontrar como turista, por ejemplo? Si tú vas al Napo Wildlife Center como un visitante, yo hago, y nuevamente me gusta tener esos matices porque no es lo mismo un turista que un viajero, ¿no? Cuando tú Por vas a la supuesto. Amazonía, debemos ir cultivando nuestra cultura de viajeros. Y en el turismo, pues si tú quieres, como mercado en general, somos turistas, sí, pero viajeros, lo que vas a encontrar es básicamente una oferta extraordinaria en un mundo que es pobremente conocido para los ecuatorianos y que tiene una línea de acción en lo internacional, ya que tiene pues una trayectoria desde los años 1800 con este tipo de viajeros. Pero si nos centramos en los viajeros o en los turistas nacionales, muchas veces la Amazonía como que es intimidante, ¿no? Hay muchos insectos o hay culebras y hay cosas que me pueden hacer daño.
y no hay nada más alejado de la verdad que pensar esa parte errónea. Entonces, te vas a encontrar primero con una biodiversidad extraordinaria de clase mundial, donde tienes atractivos naturales y encuentros con la naturaleza y con esa fauna que no has tenido antes en tu vida. Es casi como ver un documental de naturaleza en vivo. Si tú has visto a David Attenborough o has visto a National Geographic en un especial de la Amazonía, eso es lo que vas a tener en Napo Wildlife Center en el Yasuní si tú vas como visitante. Pero adicionalmente vas a tener una comunidad indígena nativa, los quichuas de la Amazonía, del Napo Medio, que manejan este emprendimiento, esta empresa comunitaria de una manera magistral, con un servicio impecable en tu habitación, en tus alimentos, en la manera logística de manejar tu equipaje y cada detalle que suman y que hacen de tu estadía agradable. Es decir, la parte hotelera de hospitalidad y también esas experiencias de Amazonía van a combinar y hacer un viaje inolvidable. Eso es lo que vas a encontrar como turista o como viajero, ojalá más como viajero, en ese destino de naturaleza. Y por supuesto, los lodges vecinos, también hay otro emprendimiento comunitario como Sunny Lodge. Existen 2 barcos que están en esa ruta, como el Manatí y el Anaconda. Otros 2 lodges como la Selva, Jungle Lodge, como se ha mantenido su marca, y Sacha Lodge, que fue uno de los pioneros. En su momento trabajé también con el Flotel Orellana, que fue pues desarmado ya a fines de los años 2000. Uh-huh. Fue también un ícono de esas aventuras amazónicas. Entonces, quizás en este emprendimiento de Napo Wildlife Center, que nace en el año 2000 y se cristaliza ya en el año 2006, ha tenido una trayectoria también pues de generar unos servicios impecables en esa experiencia que vas a encontrar. Precisamente esa era mi pregunta, si habían otros proyectos que se han hecho y efectivos en la Amazonía, pero me acabas de responder. ¿Cuáles serían los lugares que no te puedes perder de visitar en la Amazonía? Hay un concepto que debemos como usuarios, como turistas, como viajeros, tener en cuenta y aprender. Cada sitio y la geografía de cada uno de estos lugares es irrepetible. Entonces, y la distribución natural, es decir, esa biodiversidad tanto cultural como de las especies de flora y de fauna, a veces están compartidas en un lugar y otro, pero por esa misma diversidad que generaron eventos naturales como las glaciaciones, como pues, los cambios geológicos en nuestro planeta, cada lugar es extraordinariamente único con su naturaleza cultural y biológica. Entonces yo diría que no te puedes perder, y poniendo los zapatos de viajero, no te puedes perder ninguno de ellos. Y si has visitado la Amazonía alta, es decir, aquella que está en las estribaciones de los Andes, esta es muy diferente mientras tú sigues bajando y llegas al nivel de más o menos 250 metros a nivel del mar, porque la Amazonía, como dije hace un momento, empieza en los Andes, en las estribaciones de cada una de estas montañas y volcanes activos, hasta la bajura, es decir, ya la planicie, que no es plana necesariamente, hasta la llanura, si tú quieres, amazónica. Y si has visitado la Amazonía del Ecuador, pues no has terminado de ver la Amazonía, y no que las plantas y animales conozcan con estos límites políticos que nos hemos impuesto entre los países, pero por esta distribución que mencionamos hace un momento de eventos naturales como las glaciaciones, se han creado como cajas, si tú quieres mi descripción un poco coloquial, de refugios de Pleistoceno, es decir, lugares muy especiales donde hay incluso especies endémicas o extraordinariamente únicas de esas localidades. Y esto le sucede a la Amazonía peruana, a la Amazonía colombiana, a esta Amazonía y Orinoquía compartida con Venezuela, con las Guyanas y por supuesto el Gran Brasil, que
cuando tú dices Amazonía te imaginas el Brasil, pero no existiría Brasil sin los Andes. En la parte atlántica y en el Mato Grosso, pues también hay una Amazonía totalmente distinta que tú no has visto. Entonces, cada uno de estos emprendimientos nace y se ha mantenido en el tiempo porque justamente tiene unos atractivos turísticos o naturales que se han transmitido a la vía turística, a ese emprendimiento, que los hacen válidos y que tú no te puedes perder esas experiencias que ya en el tiempo han logrado ser sostenibles porque son casi predecibles, aunque no hay nada predecible en la naturaleza, pero como mencionábamos, estos salados, por ejemplo, estos lamederos, en donde tú estás ahí en la madrugada o al mediodía o en la noche, dependiendo de la actividad que tú tengas interés, vas a mirar una fauna que no has visto, sino, como decíamos, en un especial de National Geographic o David Attenborough cuando visitó la Amazonía y te está proyectando un film increíble de un perezoso, de unos monos, de un jaguar o unos pecaríes o unos guacamayos multicolores. Pues esas son el tipo de experiencias que han hecho que estos lugares tengan esos visitantes. O también, por supuesto, esta inspiración de relajarte y mirar el paisaje, ¿no? Como dicen las abuelitas, estás mirando la lontananza, es decir, inspirarte en ese paisaje extraordinario que es mirar la selva desde un río, desde un mirador en el dosel, en el techo del bosque a través de torres de observación o de estos puentes colgantes que también se han desarrollado en varios otros emprendimientos y empresas que te permiten admirar la selva en sus niveles, ¿no? Porque la biodiversidad no está solamente en el suelo del bosque, la biodiversidad es vertical, desde el suelo del bosque hasta el techo, hasta el dosel, pues tienes otro tipo de fauna que habita en esos lugares y de una manera respetuosa y muy responsable, diferentes emprendimientos han logrado llegar a esos puntos para que tú tengas esas experiencias, fotografiarlas o tomar un video y pues presenciar una actividad que de otra forma solamente la verías en un documental. ¿Cómo crees tú que será el turismo después de la pandemia? Bueno, ya hemos visto lo malo, lo feo, lo terrible. Vimos que apenas nos dejaron salir de las casas, como se decía comúnmente. Dejaron basura. Esa es la parte fea, la parte horrible. Pero yo creo que también ha habido mucha reflexión y debemos mantener la acción y la esperanza de que la humanidad y los usuarios, sea en Ecuador o en otras partes biodiversas del mundo, repiensen cómo llevar su vida. Tú quieres invertir en unos bienes que no te los vas a llevar cuando mueras, o tú quieres invertir en experiencias y viajar y conocer lugares que jamás antes has visto. Y cuando empezó la pandemia, yo creo que pues con mi esposa estábamos en Colombia en su momento, llegamos hace ya 5 meses, luego de atravesar varios retos, y entre nuestras conversaciones y aquellas que veíamos en redes, en las redes positivas, o al menos lo posteado positivo, era, oye, qué alegría ver que mucha gente, pues rodeada de su gran apartamento y de su gran auto, se dio cuenta que no vio el mundo. Y quienes hemos estado en turismo hemos tenido ese beneficio de que quizás no tenemos el gran auto ni la gran casa, pero hemos tenido la oportunidad de viajar a muchos y diferentes destinos extraordinarios, de culturas diferentes, de paisajes y de fauna y de flora totalmente distinta a lo inmediato que conocemos. Y esta es quizás la mayor riqueza que nos vamos a llevar en nuestro último aliento de vida, ¿no? Es decir, como nos cuentan quienes pues van de camino al otro lado, esa película pasará por nosotros en segundos y será quizás una de las mayores satisfacciones que podamos tener en nuestra vida. Viajar, explorar, recorrer un mundo diferente, salir de nuestra zona de confort y redescubrir de otra forma esos destinos, ¿no? Con responsabilidad, con respeto, mirando a quienes estamos beneficiando con ese gasto, con esa inversión que vamos a hacer en nuestros viajes. Entonces yo creo que el turismo será cada vez más responsable, espero y aspiro,
hemos visto también la parte, como decía hace un momento, pues terrible, pero vemos que cada persona también se vuelve ya casi que un guardaparque honorario, ¿no? No bote basura o no entre en ese lugar, respete, manténgase en el sendero, no arranque las flores o no toque estos lugares cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, arqueológico, ¿no? Entonces creo que hay un cambio positivo y una evolución que pues hay que tenerle paciencia. El mundo ha vivido un tren rápido de un consumismo insostenible. En un punto el petróleo valía menos cero en la pandemia. Entonces nos damos cuenta que esos valores pueden cambiar casi que pasado mañana o esta tarde. Y qué mejor si el valor que tú le das a tu vida sea el explorar el mundo de una forma diferente. Muchas gracias, Norby, por esta entrevista. Me pareció muy interesante, así que espero tenerte una nueva oportunidad. Catalina, gracias a ti y pues a toda tu audiencia. Cuando ustedes gusten, podemos tratar otros temas. Muy amables por la invitación y encantado de compartir parte de estas reflexiones. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.